Buenas tardes. Yo voy a hablar básicamente sobre algunos indicadores clínicos para el uso de la cánula nasal de alto flujo, así como otros dispositivos que van más allá de lo que normalmente podríamos emplear. Digo indicadores clínicos porque en todos los hospitales del Perú, en donde podemos estar llegando con esta charla, no necesariamente tenemos gases arteriales o venosos para el seguimiento de pacientes. Muchos hacen seguimiento a través de mecanismos clínicos, que es lo que yo voy a hablar ahora, para que podamos tener una idea de aplicar algunas tablas, algunos cuadros que nos pueden ser interesantes. Recordemos que la oxigenoterapia es una de los elementos, el oxígeno en general es uno de los elementos probados como tratamiento, y ya no es solamente un insumo, sino se considera como un medicamento en la actualidad. Por ello la gran pelea de tener o no tener oxígeno y utilizarlo de la mejor manera. A la fecha, creo que los médicos, los colegas que han antecedido, ya han mencionado que lo que está aprobado hasta la fecha es el uso de la enoxaparina, el uso de la dexametasona y, por supuesto, del oxígeno. Y entonces, este es un medicamento, repito, que puede administrarse bajo diferentes formas. Puede hacerse con dispositivos de bajo flujo, lo más usual que ingresan los pacientes con cánula nasal, al bigote que estamos hablando, máscara facial simple, máscara con reservorio, también la máscara con Venturi, o tal vez algunos otros que van a ser de alto flujo. Entonces, estos dispositivos van a ser modificados y manejados a través de un volumen y a través de una fracción esperada de oxígeno. Sin embargo, la falta de un ajuste adecuado en la cara, de una buena presurización, puede hacer que no podamos predecir con exactitud cuánto le estamos dando de oxígeno a la persona, y entonces no llevamos un control adecuado. Hace poco ya se está utilizando las cánulas nasales de alto flujo, en donde ingresa el aire mezclado con oxígeno, humidificado y previamente calentado a través de máquinas especiales, y que tiene valores como de 60 litros o más para mejorar la condición del paciente. Estas cánulas que nos consumen mucho oxígeno y que requieren entonces una evaluación adecuada para que podamos emplearlo de la manera adecuada, tanto por vía nasal o como por una traqueostomía. Entonces el oxígeno se considera un medicamento importantísimo. Repito, porque cuando ya el paciente está bastante delicado y probablemente antes de ser intubado, o si es que no se tienen camas de UCI, que sabemos que son muy escasas, el alto flujo podría representar una estrategia interesante o importante para preservar la salud de la persona. Estas cánulas de alto flujo proporcionan un flujo elevado de oxígeno de 60 litros o más, llegan hasta los 100, 110, 120, y con una fracción esperada de oxígeno que puede oscilar desde el 0,21 hasta el 1 según la máquina que uno esté empleando. Este gas está humedecido, está caliente y se entrega al paciente a través de un sistema de cánulas nasales. Para utilizar estos elementos, lógicamente tengo que tener algunas consideraciones, ¿no? Estos productos hacen un lavado del espacio muerto orofaringio y van a llenar todo el sistema respiratorio, utilizan una presión positiva expiratoria, por lo tanto es un efecto de PIP, mejora el patrón respiratorio al mejorar las condiciones generales de la persona y permite en todo caso disminuir la frecuencia respiratoria o el esfuerzo inspiratorio y el uso de músculos accesorios, por lo tanto nos da mejor tolerancia y confort para el paciente. Hay un incremento, lógicamente, de la presión parcial de oxígeno versus la fracción inspirada de oxígeno, lo que llamaríamos un PAFI, pero en el caso, si no tenemos gases, sería un SAFI, es decir, con la saturación del dedito, podemos hacer y mejorar o calcular este tipo de valor. Por lo tanto, al tener mejoras en la presión positiva a nivel pulmonar, hay un efecto muy dinámico favorable si la persona, el paciente tuviera insuficiencia cardíaca, entrega una elevada tasa de flujo que hace que la fracción inspirada sea mucho más predecible. Entonces, es bastante bueno el uso de las cánulas nasales de alto flujo, pero hay que saber utilizarlo y determinar en qué momento lo voy a emplear. Y entonces eso lo vamos a describir haciendo uso de algunas condiciones que vamos a describir. Entonces, vamos, por ejemplo, a valorar lo que llamamos hipoxia. Entonces, la hipoxia o la hipoxemia
lo vamos a escribir o definir como una combinación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, que debería estar por encima de los 315 en valor absoluto, siendo que la hipoxia constituye entonces cuando este valor está por debajo de los 315. Más aún, si este paciente ya está recibiendo oxígeno suplementario por cánula binasal en una cantidad, un flujo de más de 2 litros por minuto. Entonces tenemos una tabla pequeña, una breve tabla 1, que nos permite definir en qué momento entramos en hipoxemia grave o no, utilizando esto. Si la persona utiliza 0 litros, si el estado de su saturación de oxígeno es mayor de 95, pues no hay hipoxemia. Si la persona ya está utilizando 3 litros y está saturando 95 en promedio, pues estamos ya en una situación de hipoxemia moderada. Si utiliza 5 litros o más, ya es grave y muy grave. Entonces, esta pequeña tabla nos permite definir el estado de la persona, si está hipoxémico o no, y la relación, estableciendo la relación entre el flujo necesario para mantener una saturación de oxígeno igual o mayor a 95. También nosotros podemos utilizar otros elementos para establecer el nivel de oxígeno necesario para mantener esta saturación de oxígeno mayor del 95%, según lo que hemos mencionado en la tabla 1. Conocemos los niveles de fracción inspiratoria de oxígeno y se puede emplear esta tabla. Es decir, si yo tengo una fracción inspiratoria de 0,3, de 0,4, de 0,5 o más de 0,5 y la saturación la mantengo más de 94, o ya aparece menos de 94, o menos de 95, o menos de 90 en el último caso, es decir, que haciendo una relación entre la saturación y la fracción de oxígeno entre 315 y 235, pues el nivel de hipoxemia es moderada. Menos de 235 es grave. Menos de 190 ya representa un estado muy grave y menos de 150 es extrema. En estos dos últimos casos ya estaríamos requiriendo probablemente la intubación de la persona y el uso de ventilación mecánica invasiva. Pero, sin embargo, dado que tenemos nosotros un déficit de camas de UCI, la estrategia intermedia que podemos utilizar es la cánula nasal de alto flujo. Entonces, tenemos algunas tablas que nos permiten verificar cómo es que podemos ya ir viendo estamos viendo cómo vamos a clasificar clínicamente a nuestro paciente. También nosotros podemos utilizar lo que llamamos el índice de ROX. La clasificación de esta hipoxemia podemos tenerla a través del índice de ROX, que es una ecuación bastante simple, clínica, que no requiere de mayores intervenciones, y este índice nos va a indicar sobre el riesgo de que en algún momento vamos a requerir intubación o ventilación mecánica invasiva. El índice de ROX es bastante simple, es una división entre la fracción inspirada de oxígeno sobre la saturación de oxígeno calculada, y esto dividido en la fracción por la frecuencia respiratoria. Entonces ya tenemos acá otro criterio clínico, como es la frecuencia respiratoria, que fácilmente lo vamos a contar, no necesitamos un aparato muy grande, simplemente poder contar en un minuto cuántas veces respira la persona. Y este índice de ROX nos va a dar un número, va del 1 al 5, siendo el 1 menor y el 5, el 5 es el índice que no es grave, y el 3, el de 3 hacia abajo, pues va a ser muy grave. Entonces, cuando el índice de ROX es mayor de 5, hay que continuar el monitoreo, seguir con la aplicación de oxígeno. Si el índice baja de 5 y es mayor de 3, hay que ir a valorar cada vez con más frecuencia. Hay que hacer nuevas intervenciones, probablemente aumentar la fracción de oxígeno, pronar a la persona, una intervención que nos permita mejorar las condiciones de la persona, pero cuando estamos ya menos de 3, pues ya requerimos una evaluación por un especialista, un médico intensivista, un médico emergenciólogo, y si no contamos con recursos como un ventilador mecánico o una unidad de intensivo, pues debemos ya ir viendo que solicitar la referencia a un centro de salud, un establecimiento de mayor nivel que pueda hacerse cargo de este paciente. Nosotros debemos tener una evaluación física ordenada
y tener una escala de trabajo respiratorio que nos permita unificar todos los criterios de evaluación. Un ejemplo de esta escala es en esta escala 4, en la tabla 4, en donde la escala de trabajo respiratorio en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, en donde vamos a tener como indicadores la frecuencia respiratoria, esto es clínico, la aleteo nasal, la retracción de lo muscular y la respiración abdominal. El criterio que empleamos es la frecuencia respiratoria, se cuenta totales por minuto. El aleteo nasal se puede observar directamente, la retracción del músculo esternocleidomastoideo por la palpación subjetiva o también la observación, y la respiración abdominal también por una evaluación de observación de lo que está pasando con la persona. Para cada uno de ellos tenemos una valoración. En el caso de la frecuencia respiratoria, si tenemos menos de 20, que es bastante bueno, es un nivel 1, de 21 a 25 calificamos como 2, de 26 a 30 calificamos como 3 y más de 30 calificamos como 4. Si a esto le sumamos aleteo nasal con tabla 1, uso de músculos accesorios también con número 1 y la respiración toracoabdominal también con número 1, si la puntuación es mayor de 4 en la escala de trabajo respiratorio, pues también debemos tener en cuenta que estaríamos ante un paciente que podría requerir intubación, ventilación mecánica invasiva, y si no lo tuviéramos, pues el paso intermedio es la cándula nasal de alto flujo. Todas estas tablas que estamos mencionando son estrictamente clínicas, no requieren de mayores aparatajes o cosas específicas y van a ser muy fáciles de usar. Igualmente, tenemos que considerar, por ejemplo, que si queremos utilizar valoraciones gasométricas repetidas, tenemos que ver si podemos colocar, y tenemos condiciones de colocar una línea arterial. Tenemos que saber si tenemos condiciones en recurso humano y material para mantener estas líneas arteriales. Si no, vamos a estar pinchando a cada rato al paciente en medio de su condición física en general. Si no contamos con recursos de este elemento, puede hacerse los estudios también en sangre venosa, ¿sí? Y se utiliza de la misma muestra que se emplean para otros estudios bioquímicos. Y en donde no se encuentra líneas arteriales o condiciones para hacerlo, pues la medición de gases sanguíneos en sangre venosa puede realizarse. Sin embargo, repito, yo entiendo que no todos los hospitales, Centro de Perú, Centro de Salud u otros establecimientos puedan contar con el aparataje o las condiciones para hacer todos estos productos y estas mediciones. Por ello es que el proceso clínico de evaluación de nuestro paciente es muy importante. ¿En quienes consideramos ya la necesidad de intubación? Cuando la presión parcial de CO2 está mayor de 50 milímetros de mercurio, tiene un pH ya menor de 30, y además la frecuencia cardíaca está por encima de 120 latidos por minuto. Lógicamente, estos no son los criterios más importantes y los únicos, sino son guías que nos van a permitir definir cómo se encuentra nuestro paciente. Y por ello, se recomienda asimismo el uso de la escala GOLS 17, que nos evalúa la gravedad de casos y la necesidad de contar con cuidados intensivos o con recursos de atención más interesantes como la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál es este empleo de la escala GOLS y de la escala que nos permite definir la situación de la persona? Si el índice de ROX es menos de 5, si no es menos de 5, pues hay que utilizar criterios del ABC, en donde vamos a tener presiones sistólicas menores de 100, el índice Charlton más de 10 sumado a disnea, y creo hace un momento el doctor que dio la charla habló del índice de masa corporal, que si es mayor de 30, y además si es masculino o tiene disnea intensa. Si todo esto es no, además de los ABC presentes, vamos a buscar si la glucosa es más de 200, si la albúmina es menos de 3.5 miligramos por decilitros, o si el DHL con marcador inflamatorio también es más de 300. Si la pregunta es no, entonces pasamos al siguiente algoritmo, el ABC, buscamos con una tomografía computarizada el compromiso pulmonar más del 50%, tiene que haber un monitoreo continuo permanente.
Si el índice ROX es menos de 5, también debemos continuar una evaluación monitoreada continuamente. Miren, todos estos elementos que estamos hablando son estrictamente clínicos. La glucosa podemos medirla a través de un glucotest, que es muy sencillo. La albúmina, bueno, quizás, y la DHL vamos a requerir en un laboratorio que se puede implementar, pero el resto sí lo tenemos de manera muy sencilla, con mediciones de la presión arterial, con mediciones del peso o con cálculo del peso. Y el índice de Charlton, para saber si tiene más de 3 puntajes y se suma a la línea, entonces podemos tener una tabla, que lo vamos a tener también aquí a la mano, que son 14 indicadores que van a tener un puntaje. Ahí tenemos la tabla de Charlton, en donde podemos ver una serie de enfermedades que pueden ser comorbilidades en la persona que otorgan un puntaje y que se va sumando al general de la tabla de Walsh y que nos va a permitir definir si esta persona tiene algún tipo de riesgo de agravamiento y de necesitar o alto flujo o ventilación mecánica invasiva. Finalmente, sí, también podríamos estar utilizando la tabla de News 2 para la evaluación de nuestros pacientes, y esta tabla o este criterio puede utilizarlo cada 4 o 6 horas eh, de manera clínica para que podamos ver si esta persona, el paciente, puede estar o no agravándose o requerir otras intervenciones de mayor calidad. Reportes de valores de 5 puntos, que aumenta mayor 5 puntos en las primeras 48 horas de hospitalizado, o más de 4 puntos después de 48 horas de su ingreso, pues va a ser una persona que está agravándose y que va a requerir probablemente intubación o cánulas de alto flujo. Y acá tenemos elementos como la saturación de oxígeno, que se mide con pulsoxímetro, el volumen de litros que estamos utilizando, la presión arterial sistólica, con el manguito del tensiómetro, la frecuencia cardíaca, requerimos solamente un reloj para poder medirlo, o la misma, el oxímetro digital, la orientación de la persona, que es una observación totalmente clínica, y la temperatura. ¿Sí? Si medimos esto, tenemos un puntaje que sumar a todos ellos. Si nosotros vemos que el puntaje incrementa de 4 a 5 puntos, pues esto está llevándonos a definir si esta persona va a requerir intervenciones de mayor nivel, como una intubación y uso de ventilador mecánico invasivo. Recordemos entonces que cuando ya tenemos un paciente bastante delicado y debemos llevar a la UCI, pues hay unas cosas, hay unos criterios bastante grandes o bastante conocidos, como una persona que tiene menos del 93% de saturación, utilizando la máscara reservoria 15 litros, un PAFI menos de 150, una frecuencia respiratoria que es más de 30, todo sumado, probablemente una presión arterial sistólica de 90, más de 120 latidos por minuto, acidótica con un pH menos de 3 y probablemente un lactato también mayor de 2 miliequivalentes por litro. Estos pacientes en estado crítico pues van a requerir cuidados intensivos. Como verán, lo que yo he tratado de hacer ahora es dar algunas tablas, algunos cuadros, algunos criterios clínicos que nos permitan valorar de manera permanente a nuestro paciente y de esta manera establecer qué tipo de conducta a nivel de oxigenoterapia va a requerir. Si mantenemos con una bolsa reservorio, mantenemos con una Venturi, o ya necesitamos quizás alto flujo, o probablemente ya una intubación o tener una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto es lo que finalmente quería yo transmitir a ustedes de manera bastante corta y rápida, que nos va a permitir o nos podría permitir o nos va a ayudar a valorar de manera adecuada a nuestro paciente. Si hubiera alguna pregunta al respecto, por favor. Muchas gracias, doctor Arroyo, por esta interesante ponencia. A nuestro público presente los invitamos a realizar sus preguntas a través del botón que aparece en la parte inferior de su pantalla, preguntas y respuestas. Amar pregunta, buenas tardes. Respecto a la cámara de alto flujo, ¿hasta cuánto lo manejamos ya que no tenemos la disponibilidad en el hospital de provincia? ¿Qué opinión tiene respecto a los aerosoles emitidos por este equipo? Gracias, maestro, por su respuesta. Sí, Saludos cordiales de gracias.
Perú. Muchas gracias. Sí, bueno, la cánula de alto flujo, si bien es cierto, es una solución, tampoco deja de ser un problema, porque consume muchísimo oxígeno. Entonces, hay que tener una buena cantidad de oxígeno en el establecimiento para poder establecer este procedimiento, que en el fondo es bastante salvador, pero no todos podemos tener esa situación. Respecto de los aerosoles, sí, efectivamente, es una situación que puede afectar negativamente. eh, Sin embargo, así como utilizamos los bigotes y las máscaras con reservorio o la Venturi, encima de este elemento que va a las fosas nasales, se puede colocar una o dos máscaras de tipo quirúrgica que disminuya o evite los aerosoles que puedan fluir hacia la habitación donde se encuentra la persona. Eh, Ese es el mecanismo que se está utilizando. También en el alto flujo, en algunos casos, está utilizando unos cascos que evita la dispersión de los aerosoles y dispensa una cantidad bastante elevada de oxígeno. Los famosos guairachis que se están utilizando también tienen ese flujo, pero el tema del guairachi es que no puede ser categorizado el flujo que tiene la persona, la máquina para darle. Entonces, no podemos saber cuánto de CO2 le estamos dando a la persona, pero sí podemos tener algunos elementos que nos hacen ver que está recibiendo un buen flujo. Pero efectivamente los aerosoles es un tema que nos limita un poco y que hay que guarecer, repito, haciendo uso de la cobertura con las mascarillas quirúrgicas correspondientes. Siguiente pregunta de Luzmila. Doctor, he tenido pacientes con insuficiencia respiratoria que rápidamente han desaturado, por ejemplo, de 92 a 70 en un lapso de 12 horas, requiriendo intubación urgente. ¿Cómo explicaría esta progresión rápida? Bueno, el tema de las cepas que están circulando en nuestro país es una explicación que se puede dar a la calidad de evolución demasiado rápida. El otro tema es también la vulnerabilidad de la persona que tiene. Puede ser una persona obesa, una diabética, eh, que rápidamente se deteriora y en efecto se han visto pues ingresos con saturación 90, 92 en la mañana y en la noche están entrando con 70 o 72 a UCI intubados, ¿no? Entonces sí, se ha visto esa evolución y repito, depende del grado de vulnerabilidad de la persona, cuánto de la cepa que está infectándola. Bien, gracias a ustedes por permitir estar acá. Espero que algunos cuadritos clínicos nos ayuden bastante o algo para el control, mantenimiento, monitoreo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.